Muy buenos días, apreciados estudiantes y representantes. Hoy vamos a dar por concluido el tema número 3 sobre la catálisis enzimática, nuestra asignatura química orgánica. Ahora, ¿qué hacen las enzimas? Ya lo habíamos dicho en la clase anterior, transforman sustratos hasta productos, pero hoy vamos a profundizar un poco más. Las enzimas lo que hacen es disminuir la energía de activación necesaria en los sistemas biológicos para que ocurra la conversión de los reactantes hasta productos, en este caso de los sustratos hasta productos. Y eso lo podemos graficar en el eje de las X y en el eje de las Y de la siguiente manera. En Y vamos a graficar energía de activación y la progresión, es decir, la transformación de sustrato hasta producto en el eje X, de tal manera que al comparar los gráficos en presencia o ausencia de enzimas, lo que conseguimos es lo siguiente. Cuando la enzima no está presente, se necesita gran cantidad de energía para que la reacción ocurra de forma espontánea, es decir, que los sustratos lleguen a formar productos. En la clase anterior dijimos que la glucosa pase hasta glucosa 6-fosfato. Sin embargo, en presencia del catalizador biológico de la enzima, esa cantidad de energía es muchísimo menor, y en la gráfica lo podemos ejemplificar con la línea punteada, de tal manera que hay una variación importante en la energía de activación que se necesita en ausencia de la enzima y en presencia de la enzima. ¿Por qué? Porque los sistemas biológicos deben trabajar rápidamente. Nuestro sistema nervioso tiene retardo sináptico en el orden de milisegundos, es decir, la transmisión sináptica ocurre a una gran velocidad, de tal manera que nuestras células no podrían esperar tanto tiempo para transmitir un mensaje, para transmitir un impulso nervioso, y es la razón por la cual existen los catalizadores biológicos en el entorno celular y existen las enzimas. ¿Qué factores van a modificar favorable o desfavorablemente la acción de las enzimas? Tenemos pH. El pH idóneo para que actúe la mayor cantidad de enzimas es el pH de nuestra sangre. Es un pH neutro, es de 7, el pH de la neutralidad, y nuestra sangre tiene un pH cercano a 7.4. Sin embargo, hay enzimas que tienen un rango bastante amplio para poder ejecutar sus funciones, y ese rango de pH puede ser entre 5 y entre 9, pero el pH óptimo, el pH al cual ocurre la mayor tasa de recambio, es decir, la mayor conversión de sustrato hasta producto, siempre va a tener un valor cercano a la neutralidad. Otro factor, la temperatura. El aumento de la temperatura a nivel local en la enzima en un principio va a acelerar la colisión de las moléculas de sustrato con los aminoácidos del sitio de unión a sustrato y del sitio catalítico. Entonces, ligeros incrementos de temperatura, y sobre todo, al igual que con el pH, en una temperatura óptima que rondaría los 37 grados centígrados, originarían entonces un aumento de la actividad de las enzimas. Sin embargo, son moléculas orgánicas, son moléculas biológicas. Incrementos importantes de temperatura desnaturalizarían la estructura de la enzima y no ocurriría catálisis. Por lo tanto, al igual que en el pH, la temperatura tiene un rango óptimo, y en este caso ronda los 37 grados centígrados. La fuerza iónica, la cantidad de iones disueltos en el medio, por ejemplo, la cantidad de sodio, la cantidad de cloro, la sal que baña todos los sistemas celulares, es muy importante para que las enzimas puedan cumplir
con su acción metabólica. La concentración local de enzimas es otro aspecto fundamental. Más adelante veremos que las enzimas se cansan, que las enzimas se saturan, que alcanzan un punto máximo por encima del cual ya no van a ser capaces de transformar mayor cantidad de moléculas de sustrato hasta producto. La cantidad y la concentración de enzima en un momento dado en el entorno celular es fundamental para que la conversión, para que la reacción química ocurra. ¿Cómo clasificamos a las enzimas? En varios grupos. Tenemos transferasas, oxidorreductasas, ligasas, diasas, isomerasas y sintetasas. Por ejemplo, la glucosa es fosforilada hasta glucosa 6-fosfato en presencia de una exoquinasa. ¿Qué tipo o a qué grupo pertenece la exoquinasa? A las transferasas, porque lo que hace es transferir un grupo fosfato hasta la glucosa, hasta su carbono 6, y de esa manera se obtiene el producto que es la glucosa 6-fosfato. Ahora, muy importante, ¿cuál es la diferencia entre grupos prostéticos, cofactores y coenzimas? Muchas veces las enzimas necesitan de elementos adicionales para poder cumplir con su rol biológico. Así tenemos cofactores, grupos prostéticos y coenzimas. La diferencia entre cofactores y grupos prostéticos es que en el caso de los grupos prostéticos estos pertenecen a la estructura per se de la enzima, forman parte constituyente y forman una asociación estable con esta. Así, los grupos prostéticos pueden ser metales y moléculas relacionadas con las vitaminas, como el piridifosfato de tiamina, la biotina, el piridoxalfosfato, el flavin mononucleótido, el flavin adenin dinucleótido. En el caso de los cofactores, esa asociación es reversible, no es estable. Y como cofactores, los más importantes son los metales, particularmente los cationes bivalentes, como el cobre, como el cobalto, como el magnesio, el manganeso y el zinc. Pero estos pueden disociarse de la estructura de la enzima, no están vinculadas íntimamente a ella como si lo están los grupos prostéticos. Y el último grupo son las coenzimas. Ellas tienen dentro de su estructura moléculas muy similares, muy parecidas a las vitaminas y actúan como transportadores, es decir, van a encargarse de recircular los sustratos en el medio ambiente celular. Algunas coenzimas son el flavin adenin dinucleótido hidrogenado, el ácido fólico, el nicotinamina adenin dinucleótido hidrogenado, la coenzima A y la acetilcoenzima A. Ese punto de contacto entre el final de la glicólisis y el inicio del ciclo de Krebs necesita un transbordador que no es otro sino la acetilcoenzima A. Las variaciones de las reacciones catalizadas por enzimas siempre se van a medir en velocidad inicial. La siguiente explicación puede parecer un poco compleja, entonces nos vamos a trasladar hasta el momento en el cual nos toca realizar exámenes de laboratorio y el médico ordena la realización de glucosa, urea, creatinina, colesterol, triglicéridos. Todas esas determinaciones que utilizan como punto de partida tu sangre que se obtiene por punción venosa dependen de la cuantificación en el laboratorio de reacciones catalizadas por enzimas. En el caso de la glucosa, lo que se está obteniendo por concentración, lo cual asume un valor numérico, no es otra cosa que la actividad enzimática o la actividad específica de la enzima exoquinasa presente en circulación. De tal manera que la siguiente explicación te permitirá entender qué es lo que sucede y cómo llegamos a ese valor numérico. Entonces,
En un gráfico de progresión, en el eje de las Y, vamos a graficar la velocidad máxima, es decir, la capacidad que tiene la enzima de hacer su recambio, de transformar sustrato hasta producto. Y en el eje de las X, la concentración de sustrato. Y ya dijimos, por sustrato, la comida de la enzima. Si lo graficamos, vamos a obtener la siguiente gráfica matemática. Una línea que alcanza prácticamente un valor máximo y luego se estabiliza y forma una especie de plató. Es decir, se detuvo la conversión de sustrato hasta producto. Ese comportamiento en un gráfico de progresión se denomina comportamiento hiperbólico. Y ese comportamiento hiperbólico es característico de las denominadas enzimas clásicas o enzimas micaelianas, enzimas de Michaelis-Menten. ¿Qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que en principio, al inicio de la reacción, la enzima trabaja con una eficiencia muy grande y va como en una carrera de 100 metros planos a toda velocidad. Y tenemos un primer punto de la curva y a eso se denomina velocidad inicial. Luego, cuando va a la mitad de esos 100 metros planos, ocurre un cambio en el comportamiento del gráfico. Y tenemos un segundo punto B. Cuando llegas a la meta, ya no necesitas correr más, llegaste a tu máximo, que eran los 100 metros planos, y en ese momento la reacción se estabiliza y es lo que designamos como punto C. ¿Para qué te estoy dando esta explicación? De ese gráfico sencillo de velocidad máxima versus concentración de sustrato, nosotros podemos extraer la constante de Michaelis, es decir, el Km, y el Km matemáticamente no es otra cosa sino la mitad de la velocidad máxima. ¿Por qué es importante esto? Porque el Km de la enzima estaría en relación totalmente directa a la concentración de sustrato en el entorno celular. En palabras más sencillas, estamos llegando a la concentración fisiológica de los sustratos en el entorno celular. Y de esa manera, ustedes tienen los valores matemáticos de colesterol, triglicéridos, ácido úrico, glicemia, urea y creatinina en sangre, porque todas esas actividades enzimáticas se miden en este punto, en velocidad inicial. Ahora, si pasamos la ecuación de Michaelis-Menten a todos sus elementos constitutivos, tendríamos que la velocidad inicial para una enzima con un comportamiento clásico es directamente proporcional a la velocidad máxima por la concentración de sustrato dividido entre el valor de Km, la constante de Michaelis, más la concentración de sustrato. Sin embargo, graficar este tipo de comportamiento de una enzima con velocidad máxima versus concentración de sustrato en una hoja de papel milimetrado es bastante engorroso. Matemáticamente lo que se hace para simplificar esto es obtener un gráfico de doble recíproco o el gráfico de Larner-Weber-Bull. ¿Qué hacemos? Al hablar de recíprocos, lo que hacemos es graficar el inverso, 1 sobre velocidad sobre 1 sobre concentración de sustrato, y el valor de la constante de Michaelis lo obtenemos en el eje de las X, pero cuando asume valores negativos. Si resolvemos menos 1 entre Km, obtendremos el valor de la constante de Michaelis. ¿Todas las enzimas siguen este comportamiento? No. Las que hacen función reguladora, que son las enzimas alostéricas que vimos en la biología de cuarto año, no tienen un comportamiento hiperbólico. Dibujan una sigmoide, una S en un gráfico de progresión. Son distintas porque su actividad depende de cómo estén oligomerizándose sus subunidades, y esto habla de la exquisita regulación de los sistemas biológicos. Ahora,
Cuando hablamos de los mecanismos de catálisis, independientemente del tipo de enzima que se trate, hablamos de 4 mecanismos generales. La catálisis por proximidad. Si la enzima se acerca a su sustrato, y esto ocurre en un ambiente protegido que es el centro activo, la conversión de sustrato a producto ocurre a una tasa importante, ocurre a una tasa mayor si todos los elementos de la reacción química estuvieran dispersos. En segundo lugar, la catálisis ácido-básica. Y viajamos a los grupos o cadenas laterales R de los aminoácidos que pueden comportarse como ácidos, vimos el caso del ácido aspartico, o como base, vimos el caso de la lisina. Y atendiendo a esto puede entonces lanzar un protón al medio, o por el contrario, captar los protones de ese medio ambiente y actuar como ácidos o bases generales, o responder a un ácido de forma específica. En tercer lugar está la catálisis por tensión. Tensión significa colocar a esas moléculas de sustrato de tal manera que si vamos a proceder a la ruptura de un determinado enlace, la posición de ese sustrato pueda ser lo suficientemente tensada para que podamos romper dicho enlace. En la catálisis por tensión es muy importante la formación de los intermediarios o estados de transición que se observan en los mecanismos de catálisis enzimática. Luego está la catálisis covalente, donde la propia enzima pasa a ser un sustrato más de la reacción, porque logra vincularse covalentemente con su sustrato para formar producto. Claro, esto no dura toda la vida, no dura para siempre, y luego la enzima vuelve a reciclarse y a estar en su conformación nativa para poder realizar este tipo de catálisis. Y el último punto de la clase son los tipos de inhibición. Los tipos de inhibición son 3. La inhibición competitiva, la inhibición no competitiva y la inhibición de tipo acompetitivo. ¿Qué quiero decir con competitivo? Una determinada droga, un determinado fármaco puede tener como blanco de acción a cualquier enzima de un microorganismo que esté causando una enfermedad. ¿Qué hacen las personas que se dedican a fabricar inhibidores, medicamentos que son selectivos para bloquear cualquier enzima importante, cualquier enzima clave, cualquier enzima que es reguladora de la ruta metabólica, que es muy importante para microorganismos que no están presentes en nosotros? Diseñan un tipo de inhibidor que puede ser suicida, otro tipo de inhibición, pero generalmente la inhibición de tipo no competitivo se prefiere en bioquímica para poner en jaque al microorganismo. ¿Qué quiero decir con competitiva? Aquella droga que se vincula a la enzima dentro del centro activo no es una buena elección, porque supongamos entonces que es una molécula de naturaleza proteica. Simplemente con dar una alimentación rica en proteínas estaríamos sacando ese fármaco, esa droga del centro de la estructura de la enzima, y el medicamento no funcionaría. En la inhibición que se prefiere, la no competitiva, esa molécula, ese fármaco se une a un sitio distinto dentro de la estructura de la enzima, y eso sí logra poner en jaque al microorganismo. Por la atención prestada, muchísimas gracias.